más adelante porque quiero escuchar también a mis invitados, abogado Oliver. Doctora Georgina Sierra Carvajal, ¿ha escuchado atentamente? Bien. Bueno, entonces vamos con don Graco Pérez, experto en Derecho Internacional, calificar todo esto que ha manifestado el abogado Oliver Erazo en su contexto, en su visión referente al tema de sedes. Don Greco, su opinión, por favor, en el frente a frente. Sí, concuerdo con lo señalado con el abogado y por otro lado yo quisiera agregar algunos elementos. Mire, volviendo un poco a la historia, si nos percatamos cómo se ha seguido este proceso de una forma silenciosa, casi dando algunos pasos, siempre violatorios a la ley, a la Constitución de la República, y creando aquellas condiciones necesarias para que los que tienen interés en estas sedes puedan llevar a cabo su objetivo. Y llegando al punto actual, donde vemos que, como lo señala el abogado, la academia, entiéndase, pues la máxima casa de estudios igualmente, el Colegio de Abogados, eh, el COEP, la empresa privada, y vamos al plano internacional, incluso la Organización de las Naciones Unidas, y no digamos todos los cuestionamientos que hay a nivel de sociedad civil. Y vemos la insistencia de las autoridades del gobierno en continuar con esta posición. O sea, lo único que podemos pensar es que no se nos está diciendo claramente qué es lo que está ocurriendo. Yo pensaría que todo este esfuerzo, toda esta discusión, toda esa generación supuesta de empleo de la que hablan, podría lograrse si el país tuviera, por ejemplo, en este momento vacunas. ¿Por qué no pensamos mejor en las vacunas? ¿Por qué no mantener los trabajos que ya tenemos y no apostarle a supuestos trabajos con supuestas condiciones y toda una serie de supuestos que está todavía por verse? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo veo igualmente que existe una confabulación entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo, por supuesto, liderando, luego al Legislativo y al Judicial, quien también ahora, pues, prácticamente se quita la máscara y presenta su apoyo a esta sede. Y habla, y me voy a adelantar un poquito aquí, imagino un tema que vamos a tocar, de esta jurisdicción especial en el caso de las sedes. Desde el momento en que se crea la ley, se habla de la aplicación de la Constitución en lo posible. O sea, ¿cómo va a aplicar usted en lo posible la Constitución de la República? Y le da, hace una serie de enumeraciones, inclusive tratados internacionales, en la posibilidad que pueda ser aplicado. O sea, también deja esos espacios y prácticamente está cediendo a la sede la posibilidad de suscribir tratados internacionales. Y luego ahora la Corte nuevamente lo destaca, que esos tribunales, esas tribunales con jurisdicción especial van a tener la posibilidad también de conocer de tratados internacionales. O sea, si eso no es ceder soberanía, si eso no es ceder la institucionalidad del Estado a otros estados o a otras organizaciones, a otras tipos de empresas, entonces no sé de qué estamos hablando. Y yo afortunadamente pienso, ayer escuché las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto, donde se refirió en que la soberanía no es negociable. Yo espero que ahí sea el alto a esta situación, porque ya pasaron sobre ya el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los tres poderes del Estado, pues obviamente coludidos en esta acción. Entonces yo espero que ahora sí, pues, porque anteriormente era un tema político, el tema de las sedes. Era un tema que estaba en la Corte, era un tema de derecho, y bueno, pero ahora que hablamos de soberanía e integridad territorial, entonces sí, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de manifestarse. Ahora, yo le consulto, ¿es creíble, se cree la opinión del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas cuando se refiere entonces que la soberanía hondureña es innegociable? Cuando las luces que da las sedes en Honduras
Y la opinión de ustedes y de otros sectores es que prácticamente se está vendiendo el territorio hondureño, don Graco, antes de darle participación también a la doctora Georgina Sierra. Mire, se ha venido poco a poco avanzando en esta temática y de hecho, pues ya las tenemos prácticamente instaladas en el país. Correcto. Ahora, yo lo que veo en un futuro cercano es una serie de demandas internacionales porque se están apresurando a otorgar estas sedes y lo que va a venir después cuando llegue un nuevo gobierno, esperemos así sea, que quiera respetar la Constitución, la legalidad y la institucionalidad, es que va a tener que revertir todo eso y eso va a tener implicaciones internacionales. Y si son empresas de carácter internacional en algún país, van a ser respaldadas por esos países. Y las demandas internacionales y los niveles de corrupción que estamos alcanzando por ese tema de las sedes, ahora mismo estamos bajando en los índices de competitividad y señalados por más y más corrupción, porque esto trasciende a nivel internacional. ¿Quién va a querer venir a invertir a Honduras bajo estas condiciones, con los señalamientos que tenemos en cuanto a temas de corrupción y a temas de narcotráfico? O sea, por favor, se está orientando este tema a un segmento determinado que, como bien se ha señalado, puede estar ligado incluso al lavado de activos, crimen organizado, a potencias extrarregionales, a intereses geopolíticos de otro país, que en un momento lo podemos hablar. Pero yo esperaría, como le repito nuevamente, yo creo que no todo está dicho y cuando yo escucho al jefe de Estado Mayor Conjunto, yo escucho la voz de toda la institucionalidad. Y en ese sentido, ya cuando se habla de soberanía e integridad territorial, ya entonces las Fuerzas Sí. Armadas deben intervenir y si no lo hicieran, entonces sí, prácticamente estamos ya como Estado de Derecho totalmente terminados. Doctora Georgina Sierra, escuchando la exposición del abogado Oliver y también de don Graco Pérez, y cuando hablan que puede venir lluvia de demandas en contra del Estado de Honduras una vez que se instalen estas mismas, porque ya hay, por ejemplo, en Roatán, se habla aparte de Próspera, se habla de que se está vendiendo o se está adquiriendo para una nueva sede el sector de Port Royal en Santo Guardiola. Y también se habla en Choluteca y otras zonas del país. Pero ¿qué le puede venir a Honduras en materia legal, doctora Georgina Sierra? Sí, mire, para contestar su pregunta, bueno, primero que nada, como no me dio tiempo al principio del programa, pues le agradezco la invitación y también me solidarizo y le extiendo mis condolencias a Renato Álvarez, ¿verdad? Gracias, Dicho gracias. esto, pues para responder a su pregunta, es necesario hacer una breve explicación o introducción a ella, Correcto. porque no es cierto lo que se dice, ¿verdad? De que van a venir demandas internacionales o que el país va a perder enormes cantidades de dinero por los inversionistas que van a demandar. Mire, en primer lugar, lo que se debe de analizar, y debo de poner antes en un punto claro, que mi intención en esta participación, que gracias por la invitación, solamente es aportar a la discusión Correcto. una perspectiva o una opinión técnico-jurídico-constitucional, evidentemente desde la perspectiva constitucional y definitivamente no partidaria. Entonces, mire, para comenzar, es más que necesario, se vuelve como obligado señalar que la Constitución de la República le impone límites a estos tres poderes del Estado, ¿verdad? Le impone límites al establecer en la misma Constitución de que ningún poder, o sea, no se podrá reformar, dice, determinadas materias específicas en la Constitución. Hay una sobreprotección de determinadas materias, entre ellas, que atañe a este caso concreto, es la forma de gobierno y el territorio nacional. Sí. Entonces, estas materias específicas sobreprotegidas en la Constitución se llaman artículos pétreos. Se llaman artículos irreformables intangibles, pero son mejor conocidas como artículos pétreos. Estos artículos pétreos, para que los conozca el pueblo hondureño,
estos artículos pétreos los tienen otros países también, como por ejemplo Alemania. La República Federal Alemana tiene en su ley fundamental, que es su constitución, artículos pétreos. ¿Qué protegen los artículos pétreos de Alemania? Protegen temas, contenidos y principios, entre ellos la forma de gobierno y el territorio nacional, la soberanía, porque son temas tan importantes y dependen de la historia del país, de cada país, han instaurado este tipo de artículos en sus constituciones. Entonces, no es como dicen unos equivocadamente, que es una aberración de la Constitución, no, eso responde a un fin histórico. Pero bueno, lejos de eso, continuando con el tema, esta Constitución ya les impone límites a los 3 poderes del Estado diciendo que no van a poder reformar, modificar o alterar la forma de gobierno ni el territorio nacional en este caso concreto, que es lo que ha pasado ahora, y nos vamos a ir al origen o a la creación de las sedes. Porque las personas están hablando de todas las leyes que siguen después de la creación, dando por válido sentada la creación, pero la creación tiene una nulidad de origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Congreso Nacional crea las sedes mediante una ley que se llama reforma constitucional. La reforma constitucional tiene un rango de ley. ¿Por qué? Porque está por debajo de la Constitución y por encima de la Constitución están los artículos pétreos, porque son normas sobreprotegidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Congreso crea las sedes, entonces está violentando frontalmente los artículos pétreos. ¿Por qué? Porque ya los artículos pétreos le establece al legislador que no podrá reformar a los 3 poderes del Estado, ni alterar, ni modificar temas referentes al territorio, ningún artículo constitucional referente al territorio, ni la forma de gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted establece dentro del territorio hondureño un Estado, ¿por qué? Porque ese Estado le está suplantando. La forma de gobierno está establecida en el artículo 1, 2, 4 y entre otros artículos. Sí. Pero ¿qué es lo que establece la forma de gobierno? Que la forma de gobierno somos una república democrática, independiente, y que el pueblo soberano va a estar regido por 3 poderes del Estado de forma representativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted dentro de un Estado produce otro Estado o está creando otro Estado? ¿Por qué? Porque ese Estado va a tener otra forma de gobierno, va a tener otros 3 poderes del Estado, es una suplantación a esos 3 poderes del Estado. Y dentro del territorio, entonces claro, cuando dentro del territorio nacional, porque afecta el territorio nacional, porque usted cuando crea otro Estado definitivamente ya el poder del pueblo, que se ejerce mediante la soberanía, ya no tiene cabida dentro de ese Estado. Entonces, eso por hablarlo de una forma sencilla para que las personas, para que todo televidente, toda profesión o oficio lo entienda, no tiene por qué ser abogado. Entonces, yendo a su pregunta, ¿qué ha pasado? Cuando el Congreso crea una ley, una reforma constitucional que violenta los artículos pétreos, ¿qué es lo que hace? Produce una nulidad de origen constitucional. Eso se llama. Entonces, al producir esa nulidad de origen constitucional, todas las leyes que se deriven de esa nulidad de origen constitucional, es decir, la ley orgánica de las sedes, cualquier ley de exoneración o todas las leyes que usted quiera crear alrededor de la sede, los contratos, las expropiaciones, todo acto que se ejecute por los 3 poderes del Estado, subsiguientemente a la creación nula de las sedes por origen constitucional, se vuelve nulo. Entonces, ¿qué pasa? Toda ley, todo reglamento y todo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia es nulo. Entonces, lo más importante es señalar que tanto la reforma constitucional que crea las sedes tiene una nulidad de origen constitucional. ¿Qué pasa con la sentencia de la Corte que la han sacado en alusión ahorita, de que esa Corte dijo que era se dictó favorable a la constitucionalidad de las sedes? Pues mire, todo abogado sabe que cualquier sentencia debe estar revestida de legalidad.
Para que una sentencia tenga validez jurídica, tiene que tener dos elementos: legitimidad y tiene que tener legalidad. En este caso, la Sala de lo Constitucional, pues, tiene legitimidad porque es un órgano que dicta sentencias, ¿verdad? Lo que pasa, no puede dejar de recibir un recurso de inconstitucionalidad y conocerlo. Lo que pasa que en el recurso la sentencia debe de decir, pues nosotros como Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no tenemos la facultad ni estamos por encima de los artículos pétreos. Entonces la Sala tiene legitimidad para conocer ese tema. Lo que no tiene en esa sentencia que emitió es legalidad. ¿Por qué no tiene legalidad? Porque, como ya se dijo, cuando la misma Constitución, y mire que la Constitución ya prevé con sus propios mecanismos de autodefensa estos ataques, de que quieren vender, de que cualquier gobernante quiere vender, ceder, regalar el territorio nacional, igual cambiar la forma de gobierno. Entonces, esta sentencia de la Sala de lo Constitucional lo que tiene es, no tiene el elemento de legalidad, carece de legalidad y por lo tanto carece de validez jurídica. ¿Y por qué carece de legalidad? Porque la Sala de lo Constitucional no tiene la facultad y ya le prohíbe la Constitución reformar de cualquier modo, es decir, a través de sus sentencias, reformar los artículos pétreos. ¿Por qué? Porque son las normas que están sobreprotegidas en la Constitución ya prevista por todo lo que nos ha pasado en la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la Sala de lo Constitucional no tiene la facultad, lo que produce también es una nulidad de origen, una nulidad de origen, y su sentencia es nula, produce una nulidad. Entonces, cuando se produce una nulidad, que eso lo dice el artículo 321 de la Constitución, todos los actos que se ejecuten los funcionarios o servidores públicos fuera de la ley, que obviamente la ley constitucional, la Constitución y las leyes son nulos